Bueno, contamos con la presencia del licenciado Rafael Pérez Modesto, gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ese órgano, después de deliberaciones, tomaron mucho tiempo, adoptó una serie de decisiones que fueron anunciadas en una rueda de prensa por los superiores, el presidente del Consejo, el ministro de Trabajo, don Rafael, el superintendente general de Salud y Riesgos Laborales, de la CISARRIL, todos ellos, y también los dirigentes sindicales, estaban todos en esa rueda de prensa y se explicaron medidas que acababan de anunciarse. Y se dijo al mismo tiempo que no iba a ser posible por el momento establecer la tan esperada y deseada atención primaria. El asunto, como ustedes sabrán, es un ambiente de pre-campaña, de campaña electoral, hombre. Sí. Todo eso se interpreta según los ojos del que lo ve. Entonces nosotros quisiéramos con Rafa sacar en claro lo que eso significa como cambio de calidad con respecto a lo que teníamos. Y además que eso sí, que entremos en materia con respecto a la atención primaria, porque esto tiene que tener un plazo y no puede ser como quedó en el ambiente, como que no es posible por el momento o por un tiempo indefinido. No, momentito, vamos a precisar hasta dónde es posible esperar para que la atención primaria sea una realidad. Buenos días, Alicia. Buenos días, contento de compartir con dos de mis entrañables amigos y comunicadores. Bien, voy a ser preciso. Sí. Lo anunciado, en la forma que usted lo describió, es un paso más de avance de la seguridad social. O sea, daría la impresión que por primera vez la seguridad social anuncia cambio positivo en beneficio del sistema. No, la seguridad social ha ido avanzando gradualmente en forma escalonada, ampliando su cobertura en términos de salud, incluyendo medicamentos nuevos, desplazando aquellos que son obsoletos, generando aquellos tipos de enfermedades que antes no eran ni siquiera cubiertas, que eran eliminadas automáticamente. A una gente le detectaban hipertensión, lo sacaban de circulación. Un problema peligroso para la economía de las ARS. De las ARS, no, de los seguros privados. Y celebrando sus 60 años. A los 60 años lo sacaban. Celebra que mañana tú no tienes seguridad. No tienes seguridad social. Entonces, hemos ido avanzando en términos económicos. ¿Cuánto cubría la seguridad social? Llegaba hasta 150,000 pesos. Y hoy en día, 1 millón por cada proceso de salud que tengan los pacientes. Hace 2 años se anunció una gama de productos, de medicamentos, pero también de medicamentos ambulatorios, de tratamientos médicos, en fin, de procesos de tipo quirúrgico que no estaban contemplados porque la salud es dinámica, se mueve tan rápido como la tecnología. Hoy en día usted tiene un celular y el día 3 van a dejar de funcionar los que tienen 3, 4, 5 años. ¿Tú ves? Y si tú no te modernizas, si tú no te actualizas, te quedas atrás. Entonces, este es un paso trascendente porque incluyó, para hablar con precisión, incluyó, y ya ustedes seguro lo habrán dicho, incluyó un listado de catálogo de prestaciones que van cubriendo procesos que antes no eran posibles. Por ejemplo, angioplatía de miembros inferiores, anatomosis intestinal, es decir, procesos modernos para esas dificultades, Doppler ecográfico, ecocardiograma transofágico, es decir, con una simple punción, la gente se le toman las medidas y se le pone a hacer diagnóstico. Prótesis vascular para hemodiálisis, herniografía epigástrica, histerectomía laparoscópica, que antes había que abrir totalmente una mujer para hacer una histerectomía, inserción de tubo endotraqueal
incluso estudios cerebrales a través de medios laparoscópicos, para no leerlo, o sea, y no pasarme el tiempo, 36 correcciones, 36 procesos, trombosis de vena de miembros inferiores, endovascular, angiotomografía, urografía por tomografía, arteriografía, litotricia, así es, la ruptura de piedras renales por método endoscópico. O sea, antes había que abrir un agente entero para sacarle la piedra que tenía. Una invasión. Entonces, y para cualquier tipo, la vasectomía, que se hacían de una manera, con una cirugía amplia, ahora se hacen de manera moderna. Y en fin, pero además, medicamentos altamente costosos, por ejemplo, avanzados. Algunos de los que están ahí, de esos medicamentos. Betametasona, acetato, tribonocino con lidocaína, ibersaltán, que es un antihipertensivo que tú te tomas una y te cubre por 48 horas, tigrazol, clonazepam, que para pacientes con problemas psiquiátricos o que requieren tratamiento para mejorar su estado, exactamente, que hay quienes dicen no hay ninguna cobertura para pacientes con enfermedades mentales. De verdad que para los locos no había nada, como dicen. Paracitol y dos de altísimo costo que solamente eran cubiertos por salud pública. Y ya hoy la gente que padece ese tipo de procesos. ¿Cuáles son? Paracitol y casitriol. Son medicamentos altísimamente costosos para problemas neurocerebrales. Medicamentos, 10 grupos de medicamentos de rehabilitación, pero al mismo tiempo, esos pacientes con discapacidad motora, se le va a asignar silla de ruedas moderna, de acuerdo a sus condiciones, con un costo que eso no estaba incluido, eso solamente en el Instituto de Rehabilitación se hacía, eso es algo trascendental. Pero además de eso implicará que muchos médicos especialistas que tenían anclado desde el inicio de la seguridad social un mínimo que solo llegaba hasta 300 pesos, entonces se le aumentó un 67% para mejorar su estatus, pero todo eso sin alterar un centavo lo que damos, lo que nos deducen a los trabajadores que estamos en el régimen contributivo, es decir, que de nuestros salarios sacan un 10% proporcional a lo que tú ganas, un 10% para pensiones, un 10% para riesgo laboral, un 10% para salud, para en este caso todavía vigente para las estancias infantiles y para todos los tipos de procesos. Pero además de eso, tenemos a la vista, tenemos pendiente que cuando se aumenta un poco la cápita, se amplía entonces el catálogo y las aseguradoras de riesgo de salud, tanto la estatal, la SENASA, como las privadas, están en la obligación de darle ese servicio a la gente. O sea, que lo que se ha anunciado es un palo. ¿Qué sucede? Que además de que se mejoró los pagos a los médicos de 300 a 500 pesos. Excúsame que te interrumpa. A lo largo de todo este proceso, los médicos especialistas en la República Dominicana vivían quejándose porque a lo largo de eso nunca a ellos se les proporcionó un incremento. Médicos que han pasado su vida estudiando, que tienen que vivir estudiando, ¿tú entiendes? Para procesos de la salud, nunca lo habían tomado en cuenta. Entonces, eso es un proceso que el Consejo ha previsto para que a través del estudio que se hizo una simulación si eso afectaba el sistema en términos financieros, se demostró que no, se demostró que ellos no tenían pérdida, las ARS, y se impuso que en la negociación, pues,
hubiese esa reivindicación para ellos, pero al mismo tiempo que gradualmente se tuviera en cuenta para que ellos pudiesen recibir un emolumento más justo. De manera, perdón, esto es muy importante lo que dice Rafa, que se entienda esto, que no ocurra la experiencia que hemos vivido, que los médicos estaban quejándose durante años. Y especialistas que dejaban de tener contrato. Hay un segundo beneficio que si ustedes acordaron, que toca el bolsillo, porque uno de los problemas que tenemos todavía, porque es verdad que la Seguridad Social no ha conseguido ser tan contundente desde el punto de vista económico-financiero a su intervención como para garantizarnos todos los procedimientos. Bueno, por eso se han ido incorporando. Pero, caballo, eso, somos hermanos, Cava. Mira, es que eso no se va a lograr nunca en ningún país del mundo, porque es que hoy, lo que hoy no está a la vista, mañana será una realidad y vendrán medicamentos nuevos y vendrán procesos nuevos. Bien. Y anteriormente, yo recuerdo, cuando nosotros compartíamos, siendo jovencitos, jovenzuelos, que la hipertensión abarcaba, era un escándalo que tenía un 10%, pero hoy el promedio de vida de la gente está por encima de 75 años. Entonces, ¿qué pasa? Que hay más diabéticos, hay más hipertensos, pero además el nivel de vida es más acelerado. Entonces, vamos a decir una segunda conquista que se obtuvo de estas decisiones del Consejo y que impacta en el bolsillo de nosotros los que procuramos servicios de salud, es que se incrementó también el pago por habitación. Ah, sí, 300 pesos más. 300 pesos por día. Por día. Señores, ustedes no se imaginan lo que eso significa cuando se interviene o se interna por razones de agravamiento de cualquiera de los órganos básicos. Sí, eso es hotelería. Eso es lo que se llama hotelería. Que son 5, 7, 14 días. Usted pagando, va a cubrir a 300 pesos. La aseguradora. Y ha ido aumentándose ya de modo que te llega a 2,000 pesos, pero si te la aumentan 300 cada día, si una gente dura 5 días, son 1,500 pesos más. Pero adiós, usted sabe que usted está en una habitación con aire acondicionado, su baño propio. Televisión, asientos para los pacientes. No, y que una camita para el familiar. Para pacientes con ingresos fijos, crea una dificultad. Exactamente. Bien, Rafa, pudimos haber tenido más tiempo, pero lo que nos queda es suficiente para tratar entonces el tema álgido. Sí, cómo que no, es el de la prestación del servicio de atención primaria. Cuando ustedes produjeron la rueda de prensa, déjame entonces decirte lo que capta uno desde fuera. Es evidente que primero confesaron la inutilidad desde el punto de vista del órgano, de todo el sistema, para poder enfrentar el reto que significa la atención primaria. Y ya establecieron una cosa que no se había establecido. Parece que ustedes se aplicaron a fondo para determinar los costos operativos de la... No, es que hay que hacer estudios actuariales para cada paso. Se hizo un estudio actuarial que se dijo que está entre 650 a 700 millones de pesos mensuales. Eso no es un fly al infield. Al plantearse eso, dijeron, ¿qué pusimos sobre la mesa? Yo quisiera, para dejarte a ti, ¿qué pusimos sobre la mesa? Dijeron ustedes. Dos opciones. O dábamos este paso con los recursos que disponíamos, o le entrábamos a la atención primaria y dejábamos de hacer esto. Sí. Evidentemente esto es un proceso. Ustedes escogieron dar este paso. Ahora, ¿qué quiere eso decir? ¿Que la atención primaria queda indefinida en el tiempo? ¿O ustedes tienen en el Consejo previsto un tiempo para ponerla en práctica? Sí, mira, la atención primaria está consagrada en la ley 8701. Sí, para comenzar. No hay ningún sector que hoy se oponga a la misma dentro del Consejo. Donde hay resistencia son aquellos que entienden que eso va a contribuir a disminuir su ganancia. Y esos sectores son las clínicas privadas y son algunos médicos. Incluso en esta declaración, lo que ha habido en cierto modo es una interpretación inadecuada, porque el Consejo ha venido, incluso ha fijado fecha, hizo un estudio por cómo debía comenzar la atención primaria. Lo que pasa es que hay una resistencia de esas clínicas que se han beneficiado,
que hoy tú ves que eran centros medianos y hoy son monstruos, entonces, que se oponen a la atención primaria. La atención primaria implica establecimiento de protocolos, implica la necesidad de que haya unidades de atención para pacientes cuando llegan en una situación de primer nivel. La mayoría de la gente, usted ahora tiene un pequeño dolor en el ojo, usted coge donde un oftalmólogo o coge a un neurólogo, pero hay un centro con capacidad resolutiva, que es la atención primaria, que ve el paciente y por una simple tos no te va a mandar al neumólogo, por una simple irritación gástrica no te va a mandar a un gastroenterólogo, no te va a mandar a un centro de tercer nivel donde haya una cirugía, porque no te han descubierto un cáncer, no te han descubierto una situación que lo amerite. La atención primaria es una entrada, es una estrategia para el tratamiento y el manejo. Ahora, en la misma resolución que yo la traje a propósito, sí. No niega la implementación de la atención. Lo que pasa es que el ministro forzaba, porque usted destacó lo siguiente: al lado mío estaba el de Andeclí, al lado del superintendente de salud y riesgos laborales estaba el presidente del colegio médico, y entonces era un acuerdo entre las partes de que estos procesos que se anunció era un paso trascendente, porque por primera vez todas las sociedades especializadas, que estaba el presidente de esas entidades, por primera vez reciben un beneficio de la seguridad social y se unifican alrededor de una propuesta del Consejo. Entonces dice, te lo leo fácil, porque sí, el problema no es económico. Lo que pasa es que el ministro lo llevaron, la prensa, primero filtraron la información de lo que se iba a decir ahí y ya eran titulares, ya ustedes aquí lo habían comentado. ¿Qué pasó más extraordinario? Pero los periodistas que fueron ahí, sí, póngase ustedes en el caso. Yo no soy periodista, pero estoy vinculado a la comunicación. Si a mí me llevan a una rueda de prensa sobre algo que yo conozco, yo digo, ¿y por qué no incluyeron tal cosa? Sí. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué la atención primaria no se anuncia? Y dice, el Consejo ordena la dispersión que fuese necesaria y aprobará la estrategia de implementación y pago, si así lo permite la suficiencia financiera del sistema, para el inicio y puesta en práctica del primer nivel de atención como puerta de entrada y garantía de derechos de los servicios del Plan Básico de Salud, del Seguro Familiar de Salud, del régimen contributivo. ¿Qué sucede? Que dispersión es para los que llevan anotaciones, el dinero que puede extraerse de la tesorería, sí, de la Seguridad Social, específico para eso. La dispersión es el pago. Es el pago. El pago de la cobertura que están vigentes. Entonces, ¿qué sucede? Ese párrafo hubo que omitirlo. Entonces, periodistas acuciosos, nosotros estamos implementando unos cursos que ha incluido a los periodistas masivamente, sí, se han beneficiado de esos 4.000 profesionales de la comunicación, solo de la comunicación, multidisciplinarios. Sí, exacto, 4.000 funcionarios y profesionales para que manejen el tema de la seguridad social, que no es una cosa muy simple. A veces por desconocimiento la gente pierde hasta derechos que le corresponden. Bueno, entonces al ministro lo atosigaron, sí, con respecto a eso, y él dice, es que yo no puedo comenzar con algo que no puedo garantizar su pago. Pero no, en verdad, lo que ha habido obstrucción. Primero, obstrucción. La primera obstrucción tiene que ver con el origen del sistema. O sea, los que implementaron la seguridad social, que hoy son unos grandes expertos desde la grada. Usted estaba hablando ahorita de que estaba viendo un juego que lo emocionó, pero usted duró 4 horas viendo ese juego. Usted lo dirige desde su casa diciendo, deben mandar a este hombre a que se robe la base, cambien el piche. Es un error cambiarse el piche. Pero la gente que implementaron el sistema, que es una ley, que calcaron lo de Chile y calcaron lo de Colombia, no hicieron nada de eso y no implementaron la atención primaria como debía ser. Es más, no comenzaron por salud,
sino comenzaron por la acumulación de dinero. El régimen de pensiones. Del pensiones. Y entonces, bueno, la salud, para que se implementara el régimen contributivo, porque solamente a nivel subsidiado se avanzó ligeramente y se cubría en el año 2004 12.000 personas a través del Seguro Social y a través de SENASA. Pero el contributivo se inició en el 2008. En el 2008 realmente. En el 2007 una comisión encabezada por el señor Agripino y un espectro de personalidades con peso social y político y espiritual y de todo, lograron un acuerdo porque hasta los mismos empresarios se oponían. Entonces tú ves un titular que dice médico, clínica y las ARS se oponen a la atención primaria. Ellos son los más beneficiados en la medida que la calidad de salud, por las reglamentaciones, por los pasos que ha dado el sistema de salud en el país, más el Servicio Nacional de Salud, deberá comprar los servicios de esos centros de atención primaria que tengan hospitales o centros independientes. Y hay bastantes centros construidos y centros de diagnóstico también. Pero es un 25% de lo necesario. Entonces, para que se anuncie la atención primaria, hay que estar bien. Teníamos que resolver el problema de que en salud pública no se dedicara a reconstruir hospitales. Pero ha pasado lo siguiente, don Héctor, oiga esto, don Héctor. Como dilató la ley del 2001, ella misma, porque sabía que la propia ley sabía que era difícil implementarse, y ella se dio 2 años. Para 2 años para arrancar. Para arrancar, 2003. Pero es hasta el 2008 y efectivamente en el 2009 cuando comienza el seguro contributivo. Bien. Pero a la historia, perdón, que esto es importante que Rafa lo ha referido. Pero es lo que es, porque Rafa lo tocó y recordar esa parte. Señores, la lucha para lograr el paso al régimen subsidiario él la hizo. Contributivo. Entonces, que hubo resistencia. Mira, 8 proposiciones se hicieron. En ese momento, una autoridad y llegó hasta país, fijarse fecha. Yo recuerdo en el 2012 se anunció, en mayo comenzará, y nosotros hicimos un estudio. ¿Cuáles son los sitios? Como el régimen subsidiado comenzó, fue en el sur profundo, en Pedernales, en esos sitios, Bauruco, con una cantidad mínima de gente. Ya hoy en día el régimen subsidiado son 3 puntos casi. Rafa, yo quisiera regresar al momento actual por un asunto que es importante. No, y el tiempo también. Es precisar un asunto. Eso llevó a autoridades importantes del país. En aquel momento, el rector de UNIBE y presidente de la Plaza de la Salud, estamos hablando del 2009, 2008, a decir que la seguridad social no iba a ser posible implementar en el país. No, y el doctor de Filló, que era... El señor Castaño Guzmán. Y el doctor de Filló, que era superintendente. Dijeron, no, definitivamente. Esto fracasó. Eso fracasó. Pero también decían fracasó porque financieramente no se puede sostener. Y estamos demostrando cada medicamento de eso. Pero es para que usted me va a contestar los dos momentos. Aquel fue un momento. Hay un momento nuevo, reciente, y es que esa misma persona ha dicho que el intento de establecer la atención primaria fracasó. Para él, es razón de que todavía a estas alturas, no obstante disponerlo a la ley, no ha entrado. Yo no sé cómo tú puedes llamar una cosa que fracasó si no ha comenzado, pero bueno, él lo dijo. La respuesta a esas expresiones de descreimiento de autoridades, porque son personas que están ejerciendo la función de servicio médico. Y que manejan la esencia de lo que es la seguridad social. Entonces, ¿tienes razón que él o debiera esperarse un poco más? Bueno, tienes razón en cuanto a que es imperioso la necesidad de que se implemente la atención primaria. Sin la atención primaria, Cava, no es posible que en términos de salud se avance de manera cualitativa adecuadamente. Eso es lo que va a evitar que la gente, cuando vaya a un médico, resuelva el 80% de su problema de salud sin invertir un centavo, porque la seguridad social te lo cubre. No importa cuál régimen sea, subsidiado o contributivo. Entonces, la atención primaria es
un ente garantizado por grupos de médicos con especialidades diferentes que te resuelven el 80% de los casos, no requieren internamiento, no requieren compra de medicamentos sofisticados, no ameriten que tú pagues 3,000 pesos o 5,000 pesos de consulta, que te internen innecesariamente, que te hagan estudios obligados. Tú vas donde un especialista en la actualidad, te mandan a hacer 20 estudios de laboratorio, que sé yo, cuántos estudios de diagnóstico computarizado, entonces, que te mandan a hacer infinidad de cosas cuando en realidad eso se resuelve de una manera práctica y sencilla. Pero ahora bien, infraestructura. Entonces, salud pública ha ido avanzando. Hoy en día, una primera medida que tomó el gobierno fue que salud pública fuera un centro de orientación, de normativas, de protocolos, de regulaciones, mientras el SNS, el Servicio Nacional de Salud, se preocupa de los hospitales, de las atenciones, del cumplimiento de los médicos, de las enfermeras. Era la red hospitalaria del Estado. Exacto, en manera organizada. Pero aparte de eso, el gobierno invirtiendo también de lo suyo en el régimen subsidiado y cubriendo cada centavo que le corresponde a cada empleado. ¿Sabe qué cosa preocupa, Rafa, de ese último renglón? Que para el año 2020, para el presupuesto público que viene, solo se contemplan unos 200 y tantos millones o 2,000 millones de pesos para construir unos 32 centros de atención primaria. Sí, mire, eso es muy poco. Sí, pero con lo que para la velocidad que se necesita, se han hecho, pero que también recuerda, yo insisto, en el avance gradual, porque el avance gradual es lo que nos permite a decir hoy en día que hoy cubrimos el 80% de la población, gradual, porque en el año 2004 solamente había... Menos de 30,000. Sí, había un 0.5% de la población. Es más, ya el Estado ha formado a los médicos que van a los centros de atención primaria, están formados. Está terminando la entrevista, como don Rafa estaba ahí. Esa reunión que es trascendente, porque ahí estaban las clínicas, ahí estaba el Colegio Médico Dominicano. Y en este caso, digo, bueno, ahí se vivió un mundo de tripartita, o sea, todas las partes. Esa experiencia a futuro, por ejemplo, usted ha tratado el tema de los médicos. No pensemos que un médico usted le va a congelar como estuvieron ellos, que durante años estuvieron quejándose, un abuso eso. Que es un organismo dinámico, un sistema dinámico y que tiene que ser gradual. Y algo importante que ustedes dejaron claro ahí como seguridad social es que no dan palos a la ligera, sino que todo es ponderado si es sostenible esta disposición. Porque el pronóstico, yo te lo digo por la experiencia, en mi ingreso en la seguridad social proviniendo, que ustedes saben, de una posición beligerante importante a nivel de Estado, a nivel de gobierno central, pasar la seguridad social, que es un grillo de intereses. Entonces yo llegué ahí y lo primero que te dicen a ti, el sistema no dura 2 años sin quebrar. ¿Qué hicimos? Bueno, ¿qué hizo el Consejo? Y yo soy el secretario del Consejo, ¿tú entiendes? Que lleva el día a día un estudio actuarial por una de las entidades que nosotros estamos adscritos para que nos dijeran las proyecciones. Entonces de ahí salió, si ustedes toman tales y tales medidas, no hay razones de que quiebre. Entonces hoy, cuando se habla de la simulación, es que se lleva al tesorero de la seguridad social, que es que maneja los fondos que ingresan y lo que se dispersa. Correcto, que ya la gente, usted le explicó a la gente que era dispersar y cobrar. Entonces, si ustedes siguen esta ruta, ustedes tendrán siempre un superávit que les permitirá ir adecuándose a las demandas del tiempo. Entonces, ¿cuál es la realidad hoy? Para hablarlo en forma franca, porque yo soy parte de ustedes. Hoy, la seguridad social cubre su compromiso sin atrasarse un día en el pago a las ARS, a los laboratorios, a todo el mundo. A los médicos. A los médicos, a todo el mundo. Esos son prestadores de servicios de salud. Bueno, pues todo eso se cubre y hay un superávit de 8,000 millones de pesos que van
en incremento porque cada día van ingresando. Ya hoy tenemos el 80% de la población, pero la meta... Es previsible ponerle es universalizar para concluir, se nos acabó el tiempo, a la atención primaria. El error más grande es decir, el 1 de mayo va a arrancar la seguridad, la atención primaria. Sí. Lo correcto es decir, la atención primaria es imprescindible y no debe perderse un día sin que se implemente. Ahora, irá gradual, se toman las zonas más importantes, más posibles, y entonces la gente va a ver la diferencia en términos de salud cuando esta se ponga en vigencia. Los mismos médicos van a ver que no van a tener una disminución de sus ingresos, y las clínicas que han enriquecido grandemente al amparo de este sistema van a ver que no hubo tal fracaso con la implementación del sistema. Cuando comenzó, ustedes son testigos, que la incertidumbre era que esto iba a acabar con el proceso de salud. Yo, que vivía de mercadeo farmacéutico, tuve que ir a conferencias para decir, no, la seguridad social no implica la desaparición de la medicina privada en la República Dominicana, de los seguros. Sí. Entonces, verdaderamente esto ha sido un paso de avance. Sí. Y se avecina un nuevo paso. Mira, estamos en el gobierno ha invertido, que no podemos tratarlo por falta de tiempo, un dinero, 500 millones para iniciar las pensiones solidarias para discapacitados, para mujeres solteras. Ese es un tema que lo vamos a postergar, porque ahí sí es verdad. Ahí vamos a hablar del sistema pensional. Eso es otra cosa. Exacto. Dentro de lo que estamos hablando. Pero vamos gracias, avanzando Rafa, también. por estar con nosotros de nuevo. No, pero en algún momento vamos a abordar, como usted dice, el sistema pensional. Ustedes lo están demandando igual que nosotros. A ustedes les agradecemos su atención por hoy. ¿Sabe cuándo nos regresamos? El martes. Pero el lunes este programa lo pueden ver de nuevo porque es muy bueno y muy orientador. Gracias.